Muchas gracias. Bueno, tenemos algunos saluditos. Por cierto, les recuerdo la línea de teléfono aquí en el estudio es 315-8600 y la línea para mensajes de WhatsApp es 9935-915888. Oiga usted, tenemos ya la grata compañía que además nos aclara todas las dudas de nuestro querido amigo Luis Granados, que él, pues bueno, ahí sencillamente es el director general del área penal del Legal Enterprises de México y el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos para hablarnos sobre delitos sexuales. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Es un placer estar con ustedes otra vez. Muy bien. Hoy, pues para iniciar me gustaría saber cuáles son los catalogados delitos sexuales, a partir de cuándo podemos decir que ya es un delito sexual. Bueno, mire, es un tema muy interesante, además de útil. Tenemos un catálogo muy amplio en el Código Penal de lo que son los delitos sexuales, tenemos muy estructurados y definidos cuáles son. Sin embargo, los principales, los que todo el mundo conocemos, son los básicos, que es violación, que es abuso sexual, que es hostigamiento sexual, que es estupro. Esos más que todo son los básicos, los que vamos a ver más comúnmente en la vida cotidiana de las personas. Un día me dijo un amigo, oye, fíjate que es que me están acusando de violación, y le dije, ¿de violación o estupro? Me dice, de violación, pues estupro. Bleman, le dije, pues ¿para qué andas haciendo cosas malas, no? Y ya luego, eres un tremendo. No, pues sí, el tremendo eres tú, porque ¿para qué andas haciendo cosas malas? ¿Cuántos años puede estar una persona recluida por estos anomalías o estas cuestiones que no deben de hacer verdaderamente? Bueno, muy bien, es importante aclarar que mucho depende de la forma en la que se cometan los delitos sexuales. Podría variar desde que fuesen 2 años hasta que fueran 10, 15 años. Mucho depende de la forma en la que se establezca y en la que se ejecute el delito. Y si no hay una mezcla con otros delitos, como si no hay lesiones, si no llega a haber homicidio, por ejemplo, de toda la clase de mezclas que puedan hacer. Yo creo que es muy importante poder irlos definiendo punto por punto. Muy bien, entonces vamos a comenzar por lo que es la violación con agresión, donde se vean golpes y todas estas cuestiones. Más o menos, ¿cuánto puede llegar a alcanzar una persona de pena? Ok, es a consideración completamente la autoridad. Fácilmente podría pasar de los 10 años con todo lo que se mezcla con esta situación que tú mencionas. La definición básica de violación, sabemos que es un acto sexual forzado que se le impone a una persona desde luego en contra de su voluntad. Tiene que existir desde luego la cópula. Y en este caso puede entenderse que se está utilizando ya sea la violencia física o la violencia moral, y desde luego en el caso de la violencia física van a quedar lesiones evidentes en el cuerpo de la víctima. Hay que aclarar desde luego que la violación aplica no solamente para las mujeres sino también para los hombres. Fíjate que eso es algo muy importante que muchas personas no saben. Prácticamente escuchan violación y lo identifican, bueno, no, una dama. Pero pues obviamente también hay niños, jóvenes y hasta personas adultas que pueden igual lamentablemente vivir una situación de esta calidad. ¿Y aplica la misma pena para hombres y mujeres? Desde luego. De hecho, el código es muy claro cuando nos dice que puede ser vía vaginal, anal u oral. Y aplica, dice el código, para cualquier tipo de persona. Excelente, eso es muy importante. Les recuerdo que estamos platicando con los amigos de Legal Enterprises de México. Ahí estamos precisamente viendo el número telefónico y todos sus datos de redes sociales para que nos podamos estar comunicando con ellos, y si alguna situación se da de esa calidad o de la que sea, con mucho gusto podemos marcar nosotros a ellos y nos van a asesorar. Desde luego, ahí van a atenderles. Están las 24 horas, comentaban, ¿verdad? 24 horas del día. Tienen una persona allí que les va a atender para decirles cómo está la situación, qué es lo que deben de hacer, etcétera. Muy bien. Y hablando precisamente de qué es lo que se debe de hacer, vamos a suponer hombre o mujer, no importa, indistinto, fue violado o fue violada. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer esta persona? ¿Qué es el procedimiento a seguir? Okay, aquí hay 2 puntos importantes que tenemos que referir. El primer punto es que cuando una persona sufre un incidente de naturaleza forzada en lo que es el ámbito sexual, lo primero que tiene que hacer es dar parte a las autoridades. ¿Cuál es el primer error que una persona comete cuando es víctima de un delito sexual? A una persona, por ejemplo, desgraciadamente la acaban de violar, lo primero que hace, la tendencia obvia que tiene la persona es ir y bañarse. Es lo primero que tratan de hacer, y eso es lo más contraproducente que se puede dar. ¿Por qué? Porque uno está borrando las evidencias del cuerpo de la persona. Eso no debe hacerse en esa situación. Acaba de dar el incidente sexual, en ese momento uno da parte a las autoridades, pasa directamente a la Procuraduría, uno coloca la denuncia y en ese momento se toma el rastreo de las evidencias. En ese momento se aparte la policía para que vayan y detengan a la persona. Ahora bien,
Estamos hablando específicamente de casos tan graves como lo que es una violación, que es un delito muy serio y muy penado en nuestro código, pero también podríamos profundizar en cosas como lo que es el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, que la gente realmente tiene muchos malentendidos con eso. A ese punto quería llegar. ¿Cuándo se considera que es un estupro? Ok, la gente tiene una mentalidad en la cual te dice que es un delito acostarse con una mujer que sea menor de edad. Ok, es importante establecer que cuando una mujer tiene de 14 hasta los 18, sí, en ese momento, hasta antes de que cumpla la mayoría de edad, en ese bloque de años se considera el estupro. Delitos que imputen un área sexual mucho menor a esa, ya podríamos estar entrando en los terrenos de la pederastia. Pero entre 14 y antes de que cumpla la mayoría de edad, estamos hablando de lo que es el estupro. Ahora bien, que hay personas que piensan que únicamente por acostarse con ellas cuando tienen esa edad se configura el delito, no es cierto. Tienen que influir otros factores importantes, como por ejemplo, tiene que haber la existencia de un engaño de parte de la persona y, desde luego, no tiene que estar psicosexualmente desarrollada todavía. Esto quiere decir, en términos jurídicos, que no tiene una total comprensión del acto que está viviendo. Excelente. Rápidamente, porque el tiempo es corto, el hostigamiento sexual, ¿cómo se califica? Ok, tienes hostigamiento sexual cuando primero reúnes los elementos de que una persona está comunicándose contigo y en esta comunicación te está haciendo insinuaciones de ámbito sexual y creen que ahí se detiene, pero no. El punto más importante que tiene que haber en el hostigamiento sexual es una oposición de la persona. Es decir, alguien se comunica contigo de manera insistente en lo que refiere a la esfera sexual y tú te opones y dices que ese no es tu deseo y aún así la persona persiste. Eso es el hostigamiento. Suele ser un poco difícil de comprobar debido a la falta de evidencias, pero es cultura popular. Uno siempre tiene que tener el celular a mano, uno siempre tiene que estar dispuesto a grabar, dispuesto a confrontar a la persona. Tú estás con la persona, te hace una insinuación, lo estás grabando y tú le dices abiertamente, no, ese no es mi deseo. Lo grabas y si la persona insiste, ahí tienes tu evidencia precisa y exacta para imputar. Sobre todo porque tú estás siendo claro igual, ¿no? Desde luego. No quiero y ya está. Dice, ¿a dónde acudir si fui violada? Esa es una. Dice, ¿cómo evidenciar o cómo comprobar si alguien me está acosando? Ok, son dos puntos muy interesantes. La primera sobre la violación es, habría que analizar primero cuánto tiempo tiene que desgraciadamente te ha sucedido esta situación. Hay que ver cuánto tiempo tiene, ver las evidencias al respecto, pero siempre de manera universal serán dos procedimientos. Primero, contactas a tu abogado de confianza. Les decía yo en programas pasados, es importante tener un abogado de cabecera y que te acompañe a la procuraduría. Ahí mismo pones tu denuncia, cuentas la historia, estableces, pides todas las periciales, mueven a la policía y desde luego que se atiende. Ahora, ¿cómo comprobar el hostigamiento sexual? Bueno, las pruebas son las más básicas de todas. Están, en primer lugar, los videos, que es lo que yo te comentaba, que es que tú seas capaz de tomarlos y, si no los tienes, procurar que existan testigos. Siempre deben existir testigos que tú puedas ir, establecer, encuadrar qué es lo que está sucediendo, porque hay que entender que un delito sexual no es un arma para utilizar irresponsablemente. Si a ti no te están cometiendo un delito sexual y aún así denuncias a una persona, puedes tener problemas muy serios con la autoridad. Pero si de verdad se te está cometiendo un delito sexual, entonces no hay nada más que tengas testigos, grabaciones, medios y que en ese momento, cuando tú sientas que estás pasando por eso, consultes a tu abogado. Oye, ¿cómo le puedo hacer? Me está pasando esto, dime qué puedo hacer. Bueno, Luis Granados de Legal Enterprises de México es el director general del área precisamente penal, por eso precisamente viene y nos explica toda esta situación. Y aparte, desde luego, les dejamos el número 131-4464, 24 horas del día para que usted se pueda comunicar con ellos. Legal Enterprises de México. Muchísimas gracias, Un Luis. placer como siempre. Y desde luego recordarles lo que les estaba yo diciendo hace rato, que les iba yo a tener una nueva recomendación y es precisamente de los amigos de la Cubeta Express. Fíjese usted que allí con los amigos de la Cubeta Express, le voy a decir primero dónde están ubicados. Ahí está, mire, están ubicados en la calle Hidalgo, pero de la colonia Águila. ¿Usted recuerda dónde está la Curva del Diablo? Ahí exactamente por Avenida Paseo Tabasco, luego está la Avenida Méndez, está la Curva del Diablo y ahí por la Curva del Diablo la otra cuadra es la calle Hidalgo. Ahí está JJ Refacciones en la esquina, exactamente ahí entras y a escasos 50 metros encuentras a los amigos de la Cubeta Express que te ofrecen servicio de lavado, aspirado, pulido, encerado,
Además, mecánica express, afinación, suspensión, cambio de balatas, amortiguadores, bujes, horquillas, etcétera. Escaneo, diagnóstico y presupuestos gratis. Esto es muy importante porque luego anda uno preocupado, pero ¿cuánto me va a salir nada más el presupuesto o el escaneo? Nada, hombre, es gratis ahí con los amigos de la Cubeta Express desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de lunes a sábados en calle Hidalgo de la colonia Águila, 50 metros de JJ Refacciones. La Cubeta Express. Vamos a ir tantito a publicidades, breve regresamos. Esto es El Intermedio. Cuídala.